Buenas noches para todos los que se están conectando ahorita en Facebook. Vamos a esperar unos 2 minuticos para ver cuántos están conectados, pero ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar y ya usted tiene el título que le estoy dando acá, ¿verdad? El título, cuando yo empiece a leer, ya usted va a saber por dónde viene el asunto. El título es 2000 contra 1 y ganó el 1. Vamos a leer en Mateo capítulo 8, verso 28. Y ahí vamos a tener la enseñanza en esta noche. Voy a sacar unas cuantas conclusiones para que sepamos de lo que la palabra enseña. Dice Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban lo apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Ok, primer punto que quiero desarrollar aquí. Voy a ir poquito a poco, explicando con calma. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. ¿Cuál era la tierra de los Gadarenos? Gadara. Quedaba en una zona fuera de la influencia de los judíos, en una zona llamada Decápolis. ¿Por qué sabemos que era una zona fuera de la influencia de los judíos? Tan sencillo, criaban cerdos. Y los judíos, usted sabe que la ley de Moisés, para los judíos, los cerdos eran animales impuros, inmundos. O sea que ellos ni los comían, ni los tocaban, mucho menos lo iban a criar. Por eso sabemos que Decápolis era una ciudad, era un territorio fuera de la influencia de los judíos, y este acontecimiento ocurrió en Gadara. De ahí la palabra, la tierra de los Gadarenos. Bendiciones, Adelson. Adelson está desde Venezuela ahí. Ok, ese es el primer punto que quiero desarrollar. El segundo que quiero que llamemos la atención, veamos cómo los demonios saben el futuro que se les viene encima. Fíjate cómo dice el verso 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían y saben aún que su futuro va a ser de tormento, porque ellos hicieron todo lo malo y tienen que llevar ahora a su justo juicio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero decirles es que los demonios están conscientes, saben que van a ser atormentados, y más o menos tienen un tiempo
Ellos decían, has venido a atormentarnos antes de tiempos. Ellos como que saben más o menos, no, todavía no es el tiempo, ¿se da cuenta? Porque si no, no hubiesen dicho, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Hubiesen dicho, oye, ya se cumplió el tiempo, ya viene a atormentarnos, o algo parecido. No, ellos dijeron, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y vemos que los demonios se sujetaron a Jesús y se estaba paseando, este pasear es con C, de lejos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Fíjense los demonios rogando al Señor Jesucristo, toda la autoridad, todo el poder lo tiene es nuestro Señor Jesucristo. Los demonios, aunque eran más de 2000, ya vamos a ver de dónde saqué yo ese número y ese título de la enseñanza, no podían con el Señor Jesucristo. En condiciones normales, 2000 contra uno, todo el mundo apuesta que los 2000 van a ganar, pero en el caso del Señor Jesús, todo lo contrario. Pueden haber todos los millones del mundo y nadie puede contra nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces le rogaron y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ok, voy explicándole aquí poquito a poco. Fíjese, los espíritus inmundos, los demonios, son territoriales. ¿De dónde yo saco esto? Primero, de este pasaje. No nos eches fuera de acá, no nos mandes a otro sitio. Déjanos, permiten que entremos en los cerdos. O sea, ellos no querían irse de Gadara. Todos sabemos que cuando los demonios entraron a los cerdos, miren lo que dice, y ellos salieron y se fueron a aquel lato de cerdo, y aquí que todo el lato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ojo, perecieron los cerdos, no los demonios. Los demonios no se ahogaron. Acuérdense que los demonios son entes espirituales de maldad. Ellos no son como nosotros los humanos que necesitamos respirar debajo del agua con oxígeno, tanques de oxígeno, si no nos ahogamos. Ellos no. Y entonces al morirse los cerdos, ellos quedaron en la misma tierra. Les explico por qué los demonios son territoriales. Le voy a hablar de la experiencia de mi país, pero eso se repite por todo el mundo. Fíjese, en las ciudades que son cerca de playas, en las costas, hay un espíritu de carnalidad, de lujuria, de fornicación, de lascivia, a cuenta de que se está en una ciudad costera cerca del mar. La gente quiere vestirse muy ligera de ropa y se presta para la lujuria, para el desencadenamiento de pasiones. Todo eso se nota en ciudades costeras. Yo soy del estado Vargas y es un estado costero y puedo dar testimonio de ello. Pero también hay otros sitios donde impera es la brujería. Entonces hay ciudades, hay sitios, hay estados donde lo que predomina es la brujería. Eso también yo lo he podido observar en mi país. Por lo menos hay un sitio que se llama la Montaña de Sorte, pero también en el estado Miranda, un sitio que se llama Virón. O sea, todo se habla de brujería y el brujo tal y la bruja tal, y ese es el espíritu que se mueve ahí. También vemos entonces en otras ciudades, en otros estados, en otras áreas, que lo que hay es un espíritu de idolatría, que es fuerte, la idolatría a los
a la estatua, a las costumbres, a las tradiciones, tienen muchas creencias y eso se da por áreas. Así que vemos entonces que acá estos demonios no querían irse de Gadara, pero el Señor Jesucristo, como ellos le rogaron, los dejó que se fueran a los cerdos. Esa es la otra cosa que quiero resaltarle. Entonces llevaban tres cosas. Era la ciudad de Gadara, en la provincia de Decápolis. No era una región judía porque ellos criaban cerdos y los judíos no los criaban. Jesús tiene todo el poder y la autoridad contra los demonios. Eran 2000 demonios como mínimo y no pudieron contra el Señor Jesucristo, más bien les rogaron. Tercero, ya sabemos que los demonios saben que su fin va a ser de tormento. Ellos le dijeron a Jesús: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y cuarto, dice que le rogaron, o sea, no pueden, tienen que sujetarse al Señor Jesucristo y que son territoriales. Ahora vamos a ver otro punto que quiero llamar su atención. Aquí dice que eran dos, pero si nosotros leemos en Marcos capítulo 5, el verso 1, vamos a leer la historia de Marcos. Marcos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate, está acá, aquí dice: no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Por eso es que el demonio se sentía atormentado, porque Jesús le estaba diciendo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Se da cuenta? Jesús podía enviarlo a cualquier lado, a lugares secos y sin reposo, como hay otro pasaje de la Biblia que narra así. Pero ellos rogaban: no nos envíen fuera de aquella región. Esto es para que uno sepa identificar con qué espíritu se mueve en la región, sin llegar a misticismo, a que todo es demonio, todo es espíritu, porque eso está fastidia, a mí me fastidia, me molesta, me irrita, que todo se cayó en una silla de demonio, pasó una mariposa, un demonio, escucharon un silbido, un demonio. No, si hay demonios que son fortalezas en las regiones, uno debe identificarlo para saber cómo actuar. Si uno va a evangelizar, no es lo mismo evangelizar en una zona costera donde la carnalidad, la lujuria, la lascivia está a flor de piel, la fornicación, los adulterios. No es lo mismo que ir a evangelizar a un sitio donde predomine la brujería, la hechicería, el espiritismo, y tampoco es lo mismo ir a una región a evangelizar donde está la idolatría arraigada. ¿Se da cuenta? Entonces ellos decían y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, los espíritus son territoriales. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo, fíjese, y le rogaron todos los demonios diciendo, los demonios obedecen más que mucha gente, de todas maneras de gracia, de chiste, pero lo escuché y es verdad.
un pastor dijo, los demonios hacen más caso que los hermanos. Porque a veces viene el ujier y le dice al hermano, hermano, siéntese aquí adelante, hermano, ahí no, que está reservado, y el hermano se molesta y no me paro porque yo llegué primero y me senté. ¿Se da cuenta? Entonces los demonios hacen más caso a veces que los hermanos mismos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, o sea, que sin el permiso de Jesús tampoco podían ir a los cerdos. Jesús, como era judío, su cultura judía, no le importaba nada de los cerdos, porque él no comía cerdo, para él eran animales impuros, y entonces Jesús le dio permiso. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Por eso es que saco el texto, el título, 2000 contra uno, y ganó el uno. Ese es nuestro Dios, que debe darnos confianza. La Biblia dice que para Dios no hay nada ni difícil, ni hay nada imposible. Entonces una pelea de 2000 demonios, una confrontación 2000 demonios, contra Jesucristo, y ganó Jesucristo. Esa es nuestra confianza. Dios Todopoderoso, Jesús Todopoderoso, Espíritu Santo Todopoderoso. Y eran como 2000 y no pudieron. Eso a mí me llena de gozo, de satisfacción. Y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Me paro acá y entonces hago una pregunta, no sé si alguien se daría cuenta. Mateo había hablado y habla de 2 endemoniados. Es el mismo pasaje, pero aquí Marcos habla de un endemoniado y es el mismo pasaje. Entonces ya tendríamos una diferencia, 2 endemoniados o un endemoniado. Vamos a seguir leyendo para salir de duda en Lucas. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 8, el mismo pasaje, pero narrado por Lucas. El primero fue narrado por Mateo, el segundo fue narrado por Marcos y el tercero es narrado por Lucas. Dice así, Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. O sea, estamos en el mismo sitio, estamos en Gadara, en Decápolis, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, o sea, Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Fíjese, aquí es uno, pero vamos a decir el mismo pasaje. Desde así, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Se da cuenta aquí es la misma historia, pero vamos a seguir leyendo. Pero Lucas habla de uno. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Según la gente que sabe, uno dicen que una legión de soldados romanos eran 2000 soldados, otros dicen que era 3000 y otros dicen que era hasta 6000 soldados. Yo buscándolo al mínimo me quedé con los 2000. Puede que sean 3000, puede que sean 6000, pero yo me quedé con el mínimo. Es que con el mínimo todavía muchos, 2000 demonios contra Jesús, y Jesús le ganó. Dice, y él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Fíjate, le pedían, le rogaban, no nos mande al abismo. El Marco dice que no nos eche fuera de esta región.
había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que le dejase entrar en ellos y le dio permiso. La misma historia. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Me paro acá, me paro acá. Lucas también dice que era uno. Marcos dice que era uno. Y Mateo dice que eran dos. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. ¿Quién de los tres estuvo presente cuando ocurrió eso? Le pregunto. Vamos a ver si hay alguien que me lo pueda responder. ¿Quién de los tres evangelistas estuvo presente cuando pasó esto? Te pregunto. ¿Estuvo presente Mateo? ¿Estuvo presente Marcos? ¿Estuvo presente Lucas? Bueno, de los tres, solamente el que estuvo presente fue Mateo, porque Marcos no fue discípulo del Señor y Lucas tampoco fue discípulo del Señor. Lucas averiguó, oiga bien, dice la Biblia que averiguó. Marcos se dice que era sobrino de Pedro y escuchó la historia, porque Pedro sí estaba de ahí. Pero hay una diferencia todavía entre Mateo, que dice que fueron dos endemoniados, Marcos dice que fue uno, y Lucas dice que fue uno, y sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y que aquí no hay ningún error posible. ¿Cuál es la respuesta? Fíjese, Mateo narró lo que vio. Él llegó con Jesús a Gadara y vio dos endemoniados y echó el cuento de los dos endemoniados que le rogaron a Jesús: no nos atormente antes de tiempo, no nos mandes fuera de esta región, te rogamos que no tires a los cerdos. Y los cerdos se endemoniaron y se fueron por un lago, o se fueron por un despeñadero y cayeron en el lago de Genesaret y se ahogaron. Los tres narran lo mismo. La única diferencia es que Marcos y Lucas dicen que fue uno. ¿Cuál es la explicación que se le da a esto? Igual que la cuña. Entonces es una clase del Instituto Bíblico CIMA. Así que si usted quiere inscribirse para diciembre, ya las inscripciones están abiertas. El Instituto Bíblico CIMA. Esta es una de las clases sencillas que damos en el instituto. Bueno, vamos a seguir leyendo en Lucas, verso 35. El 34 dice: y los que asentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, mire la respuesta. Ciertamente hubo dos endemoniados, pero que lo narra Mateo, pero Marcos y Lucas tomaron, fue de aquel endemoniado que quiso seguir al Señor. Miren la diferencia, ¿no? A Mateo narró lo que vio, dos endemoniados, pero Marcos y Lucas, cuando narran su evangelio, toman es aquel hombre que quiso seguir al Señor.
¿Cuál es la enseñanza? Usted quiere que sea tomado en cuenta, siga al Señor. Usted quiere que la bendición de Dios venga a su vida, siga al Señor. Usted quiere que sea mencionado en algo bueno, siga al Señor. El otro que había sido endemoniado se nombra nada más en Mateo. Hubo dos endemoniados y Jesús los liberó. Pero Marcos y Lucas hablan, sobre todo Lucas, de que hubo uno que quiso seguir al Señor. Y mire la sabiduría del Señor. La gente le dijo a Jesús, váyase de acá, Señor, llévese a sus discípulos. Estaban asustados viendo ese poco de cerdos muertos, ahogados. Pero el Señor en su sabiduría le dijo a uno de los que había libertado, quédate, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas y maravillas Dios ha hecho contigo. Este es el primer evangelista que Jesús nombró y dejó en Gadara, por decirlo así. Y si usted sigue leyendo más adelante, Jesús volvió nuevamente a Gadara y la gente lo recibió. ¿Sabe por qué? Porque ya el que había quedado libre, dice que, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea que la sabiduría de Jesús no le importó que lo dijeran, váyase, yo me voy, ahí le dejo mi evangelista, ahí le dejo mi predicador, y tú solamente lo que vas a decir es lo que Dios hizo contigo, que tú eras así, que estabas asado, que estabas de esta manera, y que Jesús te libertó, y que ahora estás en tu cabal juicio, ahora estás con tu mente clara y fresca. Así que así se reconcilia que si hubo dos o que hubo uno. Y se toma en cuenta que no importa que la gente le diga a Jesús que se fuera, él sabía lo que estaba haciendo. Bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de edificación, que usted haya aprendido algo acá. Si le gustó esta enseñanza, pues compártala. La vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, nos puede encontrar como DR Sergio Cabello, DR Doctor Sergio Cabello. También los invitamos a que se inscriban en el Instituto Bíblico SIVA y que Dios nos ayude y nos guarde todo. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos. A ver cómo salimos ahora de acá. Siempre me enredo para salir de acá, pero ya salimos.